Hola chicos, hoy vamos a ver el términos generales del escalado y cómo podemos realizarlo en el programa Audaces. Vamos a conocer las diferentes medidas que se requieren para un molde. El primer cuadro que vamos a llenar debemos identificar la talla base, que es la talla inicial con la que hicimos el molde en Audaces. Tenemos la talla mayor que se refiere a la talla a la que queremos escalar. Como se hace por incremento, siempre identificamos una talla mayor. La diferencia entre tallas que corresponde restar a la talla mayor, la talla menor, y la proporción que corresponde en dividir algunos contornos y anchos que se requirieron dividir a la hora de hacer el molde. Por ejemplo, los contornos de busto, cadera y cintura se dividen en 4, mientras que el ancho de espalda, separación de busto, lo dividimos en 2. Por último, vamos a identificar qué medidas se requieren aplicar en el escalado, sea la diferencia o la proporción. Por ejemplo, algunas de las medidas que se requieren para hacer un corpiño básico es el contorno de busto. Identificamos nuestra talla base. Vamos a tomar como ejemplo la talla 10. Eso implica que la talla mayor vendría siendo la 12. Entonces, en la tabla de medidas relacionamos las dos medidas que tenemos. El contorno de busto para la talla 10 son 96 centímetros, mientras que para la talla 12 son 100 centímetros. Tenemos 96 centímetros para la talla 10 y 100 centímetros para la talla 12. Por tanto, la diferencia sería igual a la resta de 100 centímetros menos los 96 centímetros. Esto me daría como resultado 4 centímetros. Estos 4 centímetros corresponden entonces a la diferencia. Lo voy a cambiar de color para que sea más claro. Vamos a tomar, por ejemplo, otra medida que no sea de contorno. Vamos a tomar el largo de talle delantero. Dice la tabla que el largo de talle delantero para la talla 10 son 46 centímetros. Mientras que para la talla 12 son 47 centímetros. Entonces, en este caso, el cálculo de la diferencia sería restar de la talla mayor la talla base. Entonces serían 47 menos 46. Esto me equivale a una diferencia de 1 centímetro. Y esto lo tenemos que repetir con el resto de medidas que tendría nuestro molde. Por ejemplo, otras de las medidas puede ser el ancho de espalda. Para la talla 10, entonces sería 38 centímetros, mientras que para la talla 12 sería 40 centímetros. En la diferencia, entonces restamos, sería 40 menos 38, me daría una diferencia de 2 centímetros. Bueno, ahora vamos a calcular la proporción. Como les había mencionado, la proporción es dividir aquellas medidas que dividimos a la hora de construir el molde. Entonces hay que analizar cada una de las medidas. Por ejemplo, el contorno de busto
cuando realizamos nuestro molde, lo dividimos en 4 partes iguales. Vamos a ver un ejemplo en este corpiño. Entonces tenemos nuestro corpiño. Para realizarlo, simplemente dividimos nuestro contorno en 4. ¿Esto qué implica? Que si tomamos la medida de este punto a este punto, nos vamos a dar cuenta que el busto fue dividido en una cuarta parte. Entonces, cuando vamos a tomar las medidas debemos hacerlo igual. Este es el contorno de busto. Igual sucede con otros contornos, como por ejemplo el contorno de cintura. Si medimos de acá hasta acá, vamos a encontrar que el contorno de cintura se dividió en 4 partes. Entonces, esta división en 4 partes implica que las medidas que dividimos en esa construcción también las dividimos en 4 partes. ¿Cuáles de las medidas que tenemos ahí se dividirían? Entonces tenemos la proporción en la cintura, en contorno de busto y en ancho de espalda. Ya sabemos que la cintura también se divide, entonces si tenemos en nuestra tabla la cintura, pues la vamos a tener que dividir también. Entonces sería 4 dividido en 4, me daría como resultado 1 centímetro. El largo de talle en este caso no lo vamos a dividir, entonces esta medida no tendría proporción. Podemos poner una X o una rayita. Con ancho de espalda, entonces volvemos al molde. Para construir nuestro molde, la línea de ancho de espalda fue tomada desde el inicio hasta donde comienza la sisa y dividimos el ancho de espalda en 2 partes. O sea, esta línea equivale a 1/2 de ancho de espalda. Entonces esto implica que debemos dividir esa medida. ¿En cuánto se divide? Pues la dividimos en 1/2 cuando se construyó el molde. Por tanto, la vamos a dividir en 2. Sería 2, que es nuestra diferencia, dividido en 2, me daría como resultado 1 centímetro. Y ese análisis lo debemos realizar con todas las medidas que requieren para hacer un corpiño. Entonces vimos algunas, como es el talle, el ancho de espalda, el contorno de busto. También se involucra el contorno de cintura, el escote delantero vertical, el ancho de hombro, la caída de hombro y la separación de busto junto con la altura de busto. En el último elemento de medida a aplicar, pues ahí colocamos y vamos a aplicar la diferencia a la proporción. Entonces, las medidas que sí tienen proporción, se les debe aplicar la proporción, como es el contorno de busto. Entonces, la medida a aplicar es 1 centímetro, que corresponde a la proporción. En largo de talle delantero, entonces vamos a tener que ese molde no tiene proporción, entonces aplicaríamos la medida de la diferencia, que corresponde a 1 centímetro de diferencia. Mientras que el ancho de espalda sí tiene proporción, por lo tanto la medida a aplicar sería la proporción, 1 centímetro de proporción. Una vez hayamos hecho el cuadro con todas las medidas, entonces nos vamos a realizar un segundo cuadro
que son los puntos a trabajar. Para poder hacer este cuadro, mi recomendación siempre es que hagan un dibujo de los moldes que van a hacer. Si tenemos escalímetro y lo estamos haciendo a mano, pues lo podemos hacer a mano. Si no, si lo tenemos digital, pues también lo podemos realizar digital. Yo voy a tomar como ejemplo el molde que les mostré hace un momento. Entonces tenemos en este caso el punto, el eje X y el eje Y. El punto hace referencia a que evaluemos en nuestro molde cuáles son los puntos a escalar. Por ejemplo, en este corpiño vamos a encontrar diferentes puntos. El primer punto a evaluar sería el escote, el segundo punto el hombro, el tercer punto el hombro con asisa, el cuarto punto vendría siendo la altura de esa sisa, el quinto punto sería la cintura lateral y el sexto punto la cintura centro. Punto número 6. Entonces identificamos en nuestro molde los puntos. No solo los identificamos en el molde, sino los enlistamos acá. Entonces vamos a colocar de 1 a 6. Listo. Tenemos entonces nuestros 6 puntos ahí. Ahora le vamos a dar un nombre a cada uno de los puntos. El primer punto lo vamos a llamar escote centro. El segundo punto, escote hombro. El tercer punto sería entonces hombro lateral. Y así sucesivamente. ¿De qué me guío para darle el nombre a cada uno de la ubicación? Normalmente tomamos los puntos que son centro, los que están hacia el centro de nuestro molde, que son el 1 y el 6, y los que están hacia el costado o lateral, pues le vamos a dar el nombre de lateral. ¿Qué más debemos tener en cuenta para poder diligenciar la tabla de los puntos? La ubicación de mi molde. Casi siempre identificamos algunos puntos muertos. Vamos a identificar el 1 y el 6 como puntos muertos en el eje X y el 2 y el 3 como puntos muertos en el eje Y. Implica que no se van a mover. Ya teniendo identificados puntos muertos y la ubicación de nuestro molde, pues vamos a empezar a diligenciar. Hay que tener en cuenta para poderlo diligenciar las medidas de nuestro molde. Vamos a tomar, por ejemplo, una de las que tomamos ahorita, que es el contorno de busto, que es una de las más difíciles de analizar. Entonces vamos a escribir acá el punto número 4, que vendría siendo sisa lateral. Para este punto número 4, yo tengo que tener en cuenta dos medidas. Una que la vimos ahorita, que es un cuarto de contorno de busto. Y se mide desde acá, desde el borde, por toda la línea, hasta la sisa. Entonces, este viene siendo un cuarto. Si se dan cuenta, cuando construimos el molde se tomó de izquierda a derecha. Entonces, eso implica que esta medida va también de izquierda a derecha. Miramos en nuestra tabla de medidas y miramos el contorno de busto, tiene proporción y corresponde a 1 centímetro. Entonces tomamos esa medida para diligenciarla en el eje X, que sería el horizontal. Ahí iría 1 centímetro.
En el eje Y hay que analizar si esa medida baja, que sería lo más idóneo para una talla mayor. Entonces, ¿qué medida iría ahí? Por ejemplo, una de las medidas que podríamos colocar, dependiendo de cómo hayamos construido el molde, es la mitad de talle delantero, ya que la medida de talle delantero la tomamos desde el inicio de nuestro molde hasta la parte final. Esa medida es talle delantero, entonces para hacer la línea de sisa normalmente calculamos la mitad. Volvemos a nuestra tabla. Acá tenemos el talle delantero. Dijimos que tenía diferencia. ¿Por qué? Porque si la medimos hasta la cintura, viene completa la medida. Como viene hasta la línea de la sisa, pues habría que calcularle la proporción a esa medida. Por tanto, sería 1 dividido en 2, 0.5. Y así debemos analizar cada uno de los puntos. Observen que como este punto baja en el eje Y, en nuestra tabla le debemos colocar el menos 0.5 para indicarle al molde que debe bajar. Esta sería la segunda parte a realizar. Vamos a ver una tercera desde el programa Audaces.